1923. La guerra civil rusa ha terminado. Los bolcheviques se alzan inevitablemente con el poder. El zar está muerto, junto con toda su familia, y cualquier esperanza de montar una guerrilla efectiva o cualquier tipo de resistencia por parte de los rusos blancos está fuera de la cuestión, por lo que los sobrevivientes leales al extinto imperio ruso solo les queda una cosa por hacer: exiliarse. Los más adinerados huyeron a países como Estados Unidos o el Reino Unido. Otros tantos prefirieron empezar de nuevo en Finlandia, pero algunos cuantos con mucho menor poder adquisitivo o que se encontraban en las zonas centrales y orientales del país escaparon por tren a Siberia para posteriormente dirigirse al norte de China, lugar donde formarían una comunidad considerablemente grande de decenas de miles de personas, quienes tras la llegada del imperio japonés a la zona encontraron el cobijo de un nuevo imperio al cual servir, y sobre todo vieron la perfecta oportunidad para contraatacar, al menos de manera simbólica, al nuevo Estado soviético que los había despojado de su estilo de vida. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la tarde, donde conoceremos la desconocida historia de la Brigada Asano, los rusos blancos que lucharon en favor del imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y por mucho que suene a fantasía, créanme cuando les digo que es completa realidad. Así que señores, los acompaña su anfitrión Dale Landa, y agárrense bien porque estamos a punto de empezar. Tras la invasión japonesa a Manchuria en 1931 y la declaración al año siguiente como Estado independiente de China, pasando a ser Manchukuo, las comunidades rusas que se habían formado en esta región no tardaron en mostrar simpatía hacia el imperio japonés por la vida particular que estos rusos habían tenido antes de su llegada a la región. Nada más llegar los japoneses a la zona, Konstantin Rodzaevsky, un líder político de los rusos exiliados, aprovechó para crear e instaurar el partido fascista ruso con todo el apoyo y resguardo del imperio japonés, instalando su cuartel general en la ciudad de Harbin. Desde un inicio, y muy propio de cualquier fascista, Rodzaevsky formó una fuerza paramilitar para su protección, así como inició su acercamiento hacia el gobierno japonés para plantear la idea de la creación de una fuerza compuesta por 150,000 rusos blancos con la intención de atacar a la Unión Soviética. Las tensiones políticas entre Japón y la URSS durante principios de los años 30 volvían una posibilidad real la guerra entre ambos estados, además de que sería un excelente añadido al recién formado ejército imperial de Manchukuo, al cual se unieron otros tantos extranjeros como mongoles, buriatas y coreanos. Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo de Japón, aún eran vistos como una herramienta política que servía más para mantener el control de los rusos blancos, además de ser también una fuerza que pudiera servir para apagar revueltas locales, por lo que no se tenía especial interés en armar y preparar una fuerza tan grande de extranjeros. Pero sobre todo, el principal problema de esta propuesta era el hecho de que no habían tantos rusos jóvenes dispuestos a enlistarse sin importar las razones políticas e ideológicas por las cuales se fundó la Brigada Asano en primer lugar, nombrada así en honor al coronel Asano Takashi, quien fue el consultor principal de la formación durante su creación, además de que se debe mencionar que para formar parte de esta unidad era requisito hablar japonés, algo que no todos los rusos blancos en Manchukuo hacían o estaban dispuestos a aprender. La mayoría, por no decir que todos los reclutas de la nueva formación del ejército imperial de Manchukuo fueron jóvenes hijos de los exiliados originales, quienes en primera instancia recibieron entrenamiento por oficiales japoneses del mismo tipo que cualquier otra unidad de infantería japonesa del momento recibió. Fueron vestidos con un uniforme estándar, el tipo 98, mientras que sus gorras fueron decoradas con la bandera colorida de Manchukuo. También se equiparon con sables de caballería tipo 32, pistolas tipo 14, conocidas simplemente como Nambu, y desde luego, como armamento principal recibieron fusiles tipo 38 de calibre de 6.5 milímetros, uno de los rifles más largos de su momento, en el que se hacía especial énfasis en el combate cuerpo a cuerpo, en el cual también se instruyeron los soldados rusos. Durante los primeros años de la formación
formación, el principal problema que tuvieron fue el reclutamiento, pues no se llegaba ni a los 700 miembros para 1937, por lo que no pudieron formar parte de los primeros enfrentamientos que tuvo el recién creado Ejército Imperial de Manchukuo, cuya actividad consistió principalmente en aplastar revueltas, por lo que no ganaron especial experiencia en combate, aunque en lugar de haber sido dispuestos en estas operaciones, fueron utilizados como guardias de estaciones de ferrocarriles en la región. La escasa actividad no fue del especial agrado del Partido Fascista Ruso, quienes buscaban el aumento a como diera lugar del número de efectivos para emprender una cruzada de liberación, como ellos mismos lo llamaron, para deshacerse del gobierno soviético en Rusia, por lo que estuvieron muy complacidos para cuando la brigada comenzó a ser utilizada para labores de sabotaje e infiltración durante los conflictos fronterizos entre japoneses y soviéticos que tuvieron lugar durante toda la década de los años 30. El contar con una fuerza pequeña, pero de rusos a final de cuentas, fue especialmente útil para el imperio japonés, tomando más relevancia por la familiarización que habían tenido los miembros de la brigada con el funcionamiento de las vías de trenes, mismas que comenzaron a sabotear desde el lado soviético de la frontera, infiltrándose con uniformes capturados y también sembrando la desinformación con indicaciones falsas para los soviéticos que se movían por la zona. Con el paso del tiempo, la Brigada Sano comenzó a ser utilizada también en combate regular durante estas mismas escaramuzas fronterizas, la cual estaba dividida en 5 compañías, ganando finalmente una notable experiencia que sería muy útil para el futuro inmediato de la unidad de infantería rusa. Durante la batalla de Khalkhin Gol, los rusos sufrieron una cantidad de pérdidas muy significativas, llevando a la casi disolución de su unidad, pero cuya participación en combate, así como el haber tenido a los primeros oficiales rusos dentro de las fuerzas japonesas, fue aprovechado por Rodzaevsky para reclutar más soldados que lograron dar forma nuevamente a la brigada. Con la conclusión de las batallas fronterizas, para 1942 se creó una escuela específica para los soldados rusos de Manchukuo, en donde recibían formación tanto por veteranos de la unidad como por otros oficiales japoneses, lo que llevó a que en su punto más álgido alcanzaran los 4.000 miembros dentro de la Brigada Sano. Sí, se quedó bastante lejos de alcanzar esos 150.000 supuestos soldados que Rodzaevsky buscaba armar en primer lugar, pero no es de extrañarse que las ambiciones megalómanas de un líder fascista no pudieran ser capaces de cumplirse en la realidad. Tras la firma del acuerdo de neutralidad entre Japón y la Unión Soviética, luego del término de las batallas fronterizas, llegó un pequeño periodo de estabilidad para la Brigada Sano, cuyos veteranos que habían visto acción se habían convertido mayormente en oficiales. Sin embargo, no duró demasiado, pues para julio de 1943 los japoneses se dieron cuenta que los alemanes no tenían la victoria asegurada contra los soviéticos, por lo que comenzaron a suprimir políticas en contra de la URSS para evitar en la medida de lo posible una invasión o al menos no dar motivos para una, y uno de los primeros pasos fue la disolución del Partido Fascista Ruso junto con el encarcelamiento de su líder. Sin embargo, Rodzaevsky salió de la cárcel al poco tiempo y continuaron sus actividades políticas de manera clandestina. El acercamiento del gobierno japonés al soviético junto con el cierre del Partido Fascista Ruso, el cual llegó a tener 30.000 miembros, fue visto como una señal de que los japoneses ya no estaban interesados en resguardar la seguridad de los rusos blancos en Manchukuo. Y evidentemente, los japoneses se dieron cuenta del malestar, especialmente notorio en la Brigada Sano, misma que fue dividida en 3 secciones para evitar cualquier posible revuelta y mandados a distintos puntos del territorio ocupado para hacer labores de guardia y seguridad. La guerra avanzaba velozmente, y una vez que los alemanes se rindieron, los rusos blancos comenzaron a ponerse verdaderamente nerviosos, pues el siguiente paso era Manchuria, y como todos sabemos, pocas son las personas que detestaba más un soviético que un ruso blanco, por lo que serían considerados como traidores. Para evitar este destino, de a poco comenzaron las deserciones, quienes terminaron por cruzar la frontera con los soviéticos y se ofrecieron como guías para la posterior invasión soviética de Manchuria, idea que sorprendentemente los soviéticos aceptaron. Sin embargo, luego del final de esta operación, los mismos perdieron todo posible valor y fueron enviados a gulags, donde se les perdió la pista y se desconoce si alguno de estos logró sobrevivir.
Quienes no desertaron de la brigada, la amplia mayoría de los rusos blancos del ejército imperial de Manchukuo, montaron una resistencia efímera y poco efectiva junto con las fuerzas japonesas, quienes no tardaron mucho en ser barridos, pues no tenían los suministros para aguantar más tiempo del que podían darles los pocos cartuchos que cargaban consigo, y una vez terminadas sus últimas batallas, quienes no cayeron en combate lo hicieron ante pelotones de fusilamiento. En cuanto a su líder ideológico, Rodzaevsky logró huir a Shanghái, eso sí, abandonando a su familia su suerte en Manchukuo, logrando mantenerse en el exilio un año. Sin embargo, los soviéticos le prometieron el perdón y un trabajo como periodista si es que iba a la Unión Soviética, cosa que aceptó con gusto, solo para ser recibido por una cárcel y un tribunal que lo juzgó por traición y conspiración, siendo ejecutado finalmente el 30 de agosto de 1946. La Brigada Sano fue una unidad de infantería que logró acoplarse bastante bien desde el segundo cero al estilo de combate y mando japonés, demostrando valor, pero sobre todo temeridad, pues al igual que cualquier otra unidad de este ejército, sus bajas en combate fueron muy remarcables, y que a pesar de haber sido, dentro del gran esquema de las cosas, una formación pequeña dentro de un ejército de ocupación que también fue pequeño, son una clara muestra de que la inconformidad ante el régimen soviético estaba presente en prácticamente cualquier área aledaña a los mismos, además de ser extremadamente llamativo cómo fue que gracias a las circunstancias, japoneses y rusos imperialistas, quienes se habían enfrentado en una cruenta guerra a inicios de ese mismo siglo, fueron capaces de unirse en contra de un enemigo en común, al menos durante un tiempo. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto, traerles más y mejor contenido. Los acompaño de Auslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.